Palabra de mujer. Ya lo ves, solo tienes que saber mirar. ¿Qué tal, Bolivia? Bienvenidos a Palabra de Mujer. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, el programa también. Y en el mes de octubre estamos de celebración, ¿no, Paola? Estamos de fiesta, estamos en el mes aniversario de PAT, cumplimos 19 años haciendo televisión y nos estamos preparando para algo vital. Estamos decididos a convertirnos en la mejor plataforma de contenidos, de distribución de contenido para señal abierta. Síganos y acompáñenos porque les aseguramos que todo lo que se viene en octubre usted no se lo va a querer perder. Acompáñenos y acompáñenos en el programa de hoy, que tenemos un temón para conversar. Un tema que muchas veces en la vida de las familias es tabú. Vamos a conversar sobre la masturbación, pero la masturbación en la adolescencia. ¿Qué pasa en esa etapa de la vida con el descubrimiento? ¿Qué pasa con el erotismo en esos momentos y en esas edades que son complejas por naturaleza y que desde luego preocupan a la familia? Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados y a nuestras compañeras de esta tarde. Querida Gabriela Cortés nos va a acompañar esta tarde. Ella es chef, está en el programa Enhorabuena cada mañana por la red PAT. Está Caterine Caballero, que es educadora sexual con nosotros. Está también nuestro querido amigo Alejandro Velarde, psicoterapeuta sexual. Nuestra buenísima y queridísima amiga Yaque Gamarra, mamá de familia, mujer de palabra, abuela ya en este momento. Y Willy Salvatierra, que es papá de familia y abogado. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Bien, bien. Agradecido por la invitación. ¿Cómo encaramos algo tan complejo como esto desde la parte de la educación sexual? ¿Cómo se empieza a decirle a mi hijo, a mi hija, es normal? Me van a gritar ahorita cuando yo empiezo a decir es normal. ¿Cómo se empieza a hablar de eso? En realidad no deberían gritarte porque sí es verdaderamente normal, pero es un proceso que hay que venir desarrollándolo, como ya lo hemos dicho, desde que el niño está empezando a desarrollar, cuando empieza el tema de la autoexploración, cuando empieza a conocerse a sí mismo y cuando ya va a llegar a una etapa de la pubertad donde empieza también un poco a ver la pregunta, al sentir la atracción por la otra persona. Acuérdense que aparece en este momento de la pubertad la testosterona, que es la hormona que va a hacer que el adolescente empiece a sentirse atraído y a sentir un deseo sexual hacia otra persona que puede ser de su mismo género o no. Entonces, desde ese momento hay que empezar a hablar sobre el tema de una manera, como siempre, lo más natural posible y hablarlo tanto en el ámbito educativo como en el ámbito familiar. No olvidemos que pasan la mitad del día en el colegio, por lo tanto los profesores también deberían estar preparados. La nueva currícula educativa nos exige también la implementación de este tipo de programas para que puedan conocer todo lo que respecta a las sensaciones que su cuerpo va a empezar a producir. ¿Cuál es la diferencia entre la etapa, por ejemplo, de exploración previa? Porque placer el ser humano siente en todas las etapas de su vida en determinadas tipo de situaciones. Un bebé lactante siente placer al succionar el pecho de una mamá sin verle ningún punto de vista sensual o sexual o erótico. Después existe el descubrimiento, el tocarse, autoexplorarse, donde también debe haber un tipo de placer, digamos, al tener estas nuevas sensaciones. ¿Quién no ha visto a un hijito varón que se despierta a veces con el pene erecto y es involuntario y a veces hasta les da vergüencita, digamos, ¿no? O a veces simplemente pasa como algo normal, común y corriente. Pero ¿cuál es la diferencia entre esa etapa y esta etapa ya de la masturbación? Claro, son tres cosas diferentes. Por un lado podemos hablar de la autoexploración, que es la que sucede en las primeras etapas del desarrollo. Un bebé empieza a tocarse, por ejemplo, y entonces, porque la erección es un reflejo, tiene una erección. La bebé también puede tener lubricación vaginal, aunque parezca raro o increíble, porque esos son reflejos naturales. No tiene ningún componente erótico ni contenido netamente sexual, es una cuestión solamente exploratoria. Esa sería la autoexploración en las primeras etapas, 1, 2, 3, 4, 5 años, por ahí más o menos.
Luego empieza a desarrollarse, mejor dicho, lo que se va a llamar autoerotismo. El autoerotismo tiene que ver con el erotismo, lógicamente, y el erotismo, como sabemos, es la predisposición al placer. Cuando ya el niño deja de ser un poquito niño, ya se da cuenta de la connotación más sexual de esa estimulación. Si bien todavía no tiene capacidad orgásmica, o sea, no va a llegar al orgasmo, pero sí se dan cuenta que este tipo de sensaciones que vienen de los genitales son diferentes a las sensaciones que vienen de otras partes de su cuerpo. Entonces empieza a explorarlas de manera deliberada. Eso es el autoerotismo, placer en el propio cuerpo. ¿De qué edad eso? Es relativo lo de las edades, pero a grandes rasgos podríamos hablar del componente erótico entre los 6, 7, 8 años aproximadamente, en el que ya se dan cuenta de la connotación sexual de estos juegos. Entonces eso sería ya el autoerotismo, exploración en el cuerpo que trae placer en el cuerpo. Luego ya en la masturbación, cuando viene la pubertad. En la pubertad el niño, digamos, el adolescente ya, el prepuber, ahora puber, va a tener capacidad eyaculatoria, por ejemplo él. Entonces, lógicamente, ahí se va a producir propiamente dicha ya la masturbación, que vendría a ser la estimulación de los propios genitales con intencionalidad exclusivamente sexual, placentera, lo cual tiene muchas ventajas, como me imagino que discutiremos luego, en cuanto al conocimiento del propio cuerpo, de las propias sensaciones, etcétera, y es un proceso de conocerse a sí mismo y conocer sus propias reacciones. ¿Por qué las mamás se alarman tanto? ¿Por qué para ellas es algo de que, ¡ay, lo pillé a mi hijo! Una vez una amiga querida, ¿lo viste? O sea, ¿por qué esta sensación tan tabú, repugnante o que no lo debe hacer? No sé. Por favor, precisamente, sí, ¿no? Precisamente es viernes, dejen la timidez, por favor. Precisamente por el tema de que durante muchos años esto ha sido considerado, es decir, la palabra masturbación se ha cargado de una connotación negativa, donde se señalaba o se indicaba que persona que se masturbaba era una persona desviada sexualmente, con problemas psicológicos, enferma, que tenía la posibilidad de convertirse en un psicópata, en una persona, en un degenerado. Entonces esa palabra se ha ido cargando y yo decía, creo que hay que ir transformando y también ir hablando de autoestimulación, ¿no es cierto? Para que también ir descargando un poco esa carga negativa que tiene la palabra en sí. Entonces las mamás, tras que escuchan el término masturbación, empiezan a decir, no, mi hijo puede ser un degenerado, mi hijo tiene problemas, porque también ella desconoce todo este proceso, porque su forma de formación y educación ha sido de la forma tradicional, en la cual no le han explicado que hombres y mujeres tenemos estas sensaciones, que además es parte del conocimiento de nuestro cuerpo, que además es un derecho el poder llegar a sentir placer a través de caricias, que puedo hacerlo de manera individual o también en pareja, porque también la masturbación no solamente se da de una forma ¿cómo lo viven? Autopersonal. Ahí quiero preguntarle a los papás, ¿cómo lo viven y cómo les ha tocado vivir? Yo crecí en un hogar cero tabú. Yo crecí en un hogar, el helado es por primera vez que lo uso, o sea que me van a disculpar. El micrófono picolé. Yo crecí en un hogar cero tabús y tengo 60 años, o sea que yo soy de los años 50, mi padre debió ser de los 30. Sin embargo, tuve una educación cero tabús, con mucho cuidado, con mucho hablar, con mucho todo. Experiencia que la repetí con mis hijos. Creo, desde mi punto de vista, que creo y estoy convencida, y si volvería atrás lo volvería a hacer, y lo hago con mis nietas también, que desde los 6, 7 años es una etapa en la que los padres tienen que estar muy atentos en el desarrollo de los chicos en el tema sexual. Sí dándoles la libertad, sí dándoles todo, porque voy a ir a este tema que un poquito se va a salir de todo esto, ¿no? Hablar de masturbación no es un tema fácil porque es un tema íntimo. Generalmente, si yo le pregunto, doctor, ¿usted se masturbaba? Le aseguro que o no me va a contestar o no. Yo tengo el derecho de decir que no me acuerdo. Como tengo 60 años ya puedo decir no me acuerdo. Pero seguro que sí, como todo el mundo, porque en la gran mayoría eso sucede. Porque es natural, no natural sería que no lo hagan, más o menos. ¿Por qué el cuidado, digo yo, y el especial cuidado en los chicos? Porque de ahí nacen los pedófilos. Creo yo, en mi ignorancia, que los pedófilos son pedófilos porque recurren a la inocencia o a la ignorancia del niño. Entonces, si el niño desde su casa está preparado y sabe que su cuerpo no lo puede tocar otra persona, ahí me parece que hay que hacer énfasis en eso, ¿no?
separar de repente bien el tema de la masturbación, y algo que a mí me guiaron mucho en esta etapa, digamos, básicamente con mi hija, es la frase de nadie que vos no quieras te puede o te debe tocar, que me parece que es clave dentro de la educación sexual. ¿Se maneja de esa manera? Eso es fundamental y es lo que se viene trabajando ahora con los más pequeñitos desde el inicial, indicarle que su cuerpo es su tesoro, es su territorio. Por lo tanto, nadie más debe transgredir ese territorio, salvo que sea con su autorización. Evidentemente, también hay que decirle, porque a veces se confunde, ¿no? Y dice, con autorización, entonces mi papá me lo pidió y yo por eso también cedí, y ahí vemos las violaciones y todo el tema del abuso que se puede dar. Decir, siempre que tú sientas que esas caricias que te vayan a realizar te producen un malestar, que tu cuerpo no reacciona de forma favorable, tienes que avisar a una persona de confianza tuyo para que pueda ver cómo te puede ayudar, porque no puedes permitir que nadie te toque el cuerpo, porque eso es tuyo, solamente tú tienes derecho a experimentar, y obviamente va a llegar un momento en tu vida en el que vas a querer compartirlo con otra persona, y eso también es natural. Algo muy cierto decía la licenciada al respecto de que en las épocas de antes, digamos, por ejemplo, yo provengo de una familia conservadora. En las familias conservadoras cruceñas, hablarle o preguntarle al padre de sexo, era algo, pucha caramba. Vaya a confesarse. Eso, prácticamente, vaya a confesarse. O sea, era un tema muy cerrado, que tengo yo 40 años. Hablemos de mi generación, ¿no? Hay hartas personas que han caído en malos hábitos. Decía usted el tema de los violadores, ¿ya? Hay muchos abusos. ¿Por qué? Porque esa familia, o sea, esa persona no ha sido orientada adecuadamente por no tener esa confianza, ¿no? Ya hoy en día, decía la licenciada, ¿no? Hoy en día, desde inicial, primaria, ya le van despertando la enseñanza al niño, y al mismo tiempo que al niño le están despertando la enseñanza, indirectamente y automáticamente al padre de familia. ¿Por qué? Le comentaba aquí al doctor que mi hijo el otro día, papá, ¿qué es el sexo? Uy, ¿qué edad tienen sus hijos? 8 años. ¿Uno? Uno, gracias a Dios. No, y verdad, oye, caramba, te toca como condorito, o sea, ¿no? Bueno, entonces no tenemos que cometer los errores de nuestros padres, de nuestros abuelos. Yo me quedo admirado con la señora de que proviene, digamos, de una familia abierta, en el sentido, digamos, que no hay tabú, no hay ese misterio, ¿no? En cambio, en nuestra época, digamos, en nuestras familias tradicionales, de un 90% de las familias cruceñas, ¿no? Y no solamente cruceñas, a nivel nacional, porque la gente de Occidente es mucho más tabú que la gente cruceña, es mucho más tabú y sigue siendo hasta hoy, ¿no? En el sentido de que todo es con reserva, de que la única persona que te tiene que hablar de sexo es tu mamá. Pero también el padre, ¿no? Claro, tiene que participar. Lo que pasa, acotando un poquito, es que hay una serie de mitos que tenemos los padres muchas veces, digamos, en torno a la sexualidad de nuestros hijos. Uno de los más notorios de repente es el hecho de creer de que si le hablo de sexo a mi hijo lo voy a provocar, lo voy a iniciar, lo voy a inducir. En la Universidad René Moreno hicimos una investigación acá en Santa Cruz en la que averiguábamos de un grupo de adolescentes de 3 municipios si sus padres les hablaban o no les hablaban de sexualidad. Y comparamos en un pequeño porcentaje de casos sí les hablaban y un elevado porcentaje de casos no. Y comparamos el inicio de la actividad sexual en los dos grupos. Y lo que normalmente podríamos creer del hecho de que les hablen de sexualidad es que se van a iniciar sexualmente mucho más antes. Sucede precisamente más bien lo contrario. Los hogares aquellos en los que los padres les hablan de sexualidad a sus hijos, les explican el uso de métodos anticonceptivos, los riesgos de los embarazos no deseados, de las infecciones de transmisión sexual, del VIH, etcétera. Esos chicos tienen un mayor porcentaje, mayor probabilidad de postergar más bien el inicio de la actividad sexual y de que cuando la inician lo hacen de manera un poco más segura que el otro grupo. El otro grupo lamentablemente empieza su vida sexual
de manera oscura, digamos, porque no fueron Se incrementa informados. la curiosidad frente a lo prohibido. Por un lado se incrementa la curiosidad y por otro lado los mismos chicos alimentan una serie de mitos basados en la ignorancia. La primera vez que tengas relaciones sexuales no va a quedar embarazada, por ejemplo, un mito, ¿no? La primera vez que tengas relaciones sexuales no te vas a contagiar. El que se una masturba le ITS. salen pelos en la mano. O el que se masturba equivale a 5 eyaculaciones, se vuelve idiota, se vuelve no sé qué. O sea, una serie de creencias y mitos que se basan en la ignorancia y muchas veces los padres alimentamos esa ignorancia porque no comunicamos, no hablamos a nuestros hijos precisamente Entonces, de ¿y qué pasa estas ahí? situaciones. ¿Qué pasa ahí si una mamá que no ha tenido, digamos, la prudente educación cuando era niña en su casa y siempre se le mostró como que era cochinera o era algo sucio, porque esa era Sucio. ajá, era caca, malo, sucio, cochino. Ahora tiene hijos adolescentes y lo encuentra en una situación de masturbación, ¿cómo tiene que reaccionar? Lo primero es reaccionar de manera normal, aunque es muy difícil. Sabemos que es muy difícil el poder, pero si no nos sentimos preparados nosotros para poder afrontar, pues busquemos ayuda para que otras personas le puedan explicar también a nuestros hijos de una forma más natural, porque es cierto, no todos estamos preparados para responder todas las preguntas. Y es mejor no responder a responder de manera equivocada, o el poder causarle al hijo quizás crearle un trauma o un mito con respecto a lo que está haciendo y a lo que está realizando. Entonces es preferible tomarla la situación y decirle de que van a ir a conversar con una persona para que le explique por qué es esta situación que se está dando y cómo también él debe manejar, porque también debemos controlar un poco, por así llamarlo, para que pueda entender de que es un proceso natural y cuándo se puede convertir en un proceso descontrolado. ¿Qué tanto daño le hacemos ¿Qué tanto daño le hacemos las madres a nuestros hijos? Tal vez pretendiendo reaccionar de una manera natural, que yo tengo 2 hijos preadolescentes y me duele, no por el hecho de sentir que cochino y caca, no, sino porque te das cuenta de que se están convirtiendo en hombres. Es decir, ay, me estoy perdiendo a mi niñito, digamos, ¿no? Debe ser más o menos como las mamás de hijas mujeres cuando les viene el primer periodo. ¡Ah, mi hijita ya es mujer, más o menos, ¿no? Es más un sentimiento de, ay, se me va mi bebé. Pero, ¿qué tan importante es esta primer reacción, este primer encuentro con esto que es natural y qué tanto podemos marcar a nuestro hijo con esa primera reacción? La visión de la sexualidad que tengan los hijos va a depender mucho de lo que nosotros reflejamos, no solo con nuestras palabras, no solo con lo que les decimos, ¿no? Lo primero yo creo que es que nos orientemos nosotros, nos informemos y entendamos y hablemos con nuestros hijos. Por ejemplo, en el momento que suceda algo así, yo lo dejaría que termine y después hablaríamos de repente, ¿no? Acerca de lo que son las ventajas del conocer el propio cuerpo, porque la masturbación tiene en la adolescencia una serie de funciones. Es una forma sencilla y segura de conocer el propio cuerpo, de conocer las propias sensaciones, entonces, y eso lógicamente va a favorecer una futura vida sexual. Es parte de un proceso. Eso es algo que nadie tiene en la cabeza, me Claro, parece. precisamente Es decir, por falta hay un de información. beneficio. Exactamente. Claro que hay un beneficio. Pero nadie lo tiene. Circunstancial. Nadie lo acepta, nadie lo acepta, porque hasta uno, es lo que yo les decía ahorita, si yo aquí hago una encuesta entre todos de frente, la mayoría va a decir no sé, no me acuerdo, porque uno mismo no teniendo tabús los va poniendo, ¿no? Claro, porque eso es, sabiendo que es un beneficio que te va a ayudar en el camino de tu vida, te va a ayudar a conocer tu cuerpo y a saber cómo actuar. Eso me parece un punto recontra valioso para que los padres consideren. Quiero pasar, tenemos un sondeo, preguntamos a la gente, ¿es buena o mala la masturbación en la adolescencia? Veamos qué dijeron. Palabra de mujer. Hay 2 puntos de vista ópticos. Dentro del campo clínico, psicológico, clínicamente es aceptable, ¿ya? Para la psicología, porque es una manifestación hacia la extroversión, un crecimiento biológico, tanto mental como los síntomas internos, ¿ya? Y externos. Por el otro campo, si nos vamos en el campo moral, religioso o dentro del campo de la familia, bueno, en mi campo mío, yo como mamá, jamás lo aceptaría, porque todo a su debido momento. Este acto es natural prácticamente, ¿no? Se da por el mismo impulso de la edad que se está pasando.
Sin embargo, no hay un acuerdo definitivo. Mientras unos investigadores, estudiosos dicen que es buena, es normal, natural, hay otros que están en contra, dicen que es un acto que hace daño a la larga, digamos, ¿no? Entonces, personalmente pienso que si no se lo hace con mucha frecuencia y es como se dice, una cuestión natural, entonces no creo que sea que llegue a dañar demasiado al muchacho, al joven, ¿no? En concreto, una cosa natural, no es para sorprenderse. Palabra de mujer. Me quedé pensando detrás de esto el tema religioso también, ¿no? El tema religioso y cuánto limita a los padres en la aceptación de estas situaciones, ¿no? Dios es feliz cuando uno es feliz, Paulita. Es una práctica que Yo es estoy de natural. acuerdo, pero el tema religioso limita, Sí, claro, es innegable. Sí, yo creo que todo tiene que ser parte de un proceso. Los valores religiosos, morales, etcétera, por supuesto que forman parte importante de la vida sexual de la persona, pero tienen que reflejarse a medida de que se da la práctica, digamos, ¿no? La vida sexual de la pareja, los padres, etcétera, y los mensajes que se dan en torno a ello, ¿no? El tener valores morales o religiosos no implica el desconocimiento de ciertos aspectos naturales. La masturbación, si forma parte de una etapa en la vida, no tiene por qué ser necesariamente dañina, fisiológicamente, psicológicamente, no causa ningún daño. El problema es lo que yo piense acerca de la masturbación, ¿no? Eso es lo que me va a problematizar. Si yo la veo como parte de un proceso que además puede ser temporal, lógicamente no tiene por qué ser problemática, no necesariamente. Y que es un momento íntimo y que capaz que yo creo que eso deberían enseñar los padres, ¿no? De que llegado el momento, si llegan a practicar la masturbación, sean niñas o niños, que lo hagan en su dormitorio, que lo hagan en su espacio, sino que muchas veces las mamás se alarman porque lo pillan en la sala. Que hay que enseñarle al niño a que su cuerpo es un templo. Y si es un templo de entrada, no lo va a hacer en público, no lo va a hacer privado, además. Lo va a hacer en un lugar donde él se sienta cómodo y donde él pueda explorar su cuerpo. Ahora, por otro lado, no podemos esconder los ojos a la realidad. El hecho de que no hable de sexualidad con mi hijo no implica necesariamente que ellos no se inicien sexualmente antes o no encuentren información ahora, discúlpame, con internet, con los smartphones, en un montón de cosas. Claro, Hay un detalle, perdón, que cuando comienza el niño a experimentar, lo hace por curiosidad. Ya cuando entra a la etapa de la adolescencia, ¿no? También es una curiosidad. El orgasmo en el varón más se da frecuentemente en el varón. Sí, ¿será que las mujeres no tienen orgasmo tan frecuentemente como los varones? O sea, digamos, de repente notoriamente también. Lo que pasa es que nos han cohibido. Hay un detalle que hablaban ustedes, que en el varón, digamos, es más se permite natural, más, es más natural, se ve más. Es medio asombroso ver a una niña, a una señorita, ¿no? Pero se lo ve más natural. Pero para eso, digo yo, está la orientación que tengamos nosotros, la responsabilidad como padres, y yo la admiro a usted bien, porque en el sentido, mire, no todas las abuelas hablan de sexo con sus nietos, ¿no? A mí me gustaría que mi madre o mi suegra pues hablen con mi hijo, ¿no? ¿Por qué le quiere dar el trabajo a su suegra si lo tiene que hacer usted? Una consulta de la gente para compartir en este momento, por favor. Buenas tardes. ¿Cuándo deberíamos de preocuparnos con la masturbación en los adolescentes? Consulta Maite. Bueno, en realidad no hay un límite de decir por números o por tiempo de frecuencia. ¿Cuándo podemos tener algunas señales nosotros de preocupación? Cuando el adolescente empieza a dejar de hacer sus actividades de forma normal, cotidiana, como lo hacía, y empieza a aislarse, digámoslo así, y que su actividad sea la masturbación de una manera bastante repetitiva, deje de alimentarse, deje de frecuentar a los amigos, no haga la tarea, se encierre en el cuarto. Y también, por ejemplo, cuando prefiera... Esos son síntomas ya de algún trastorno, ¿no? Pero que los padres a veces no nos damos cuenta. Y acotando cuando esa masturbación está asociada a pornografía, por ejemplo, al uso excesivo de la pornografía, porque la pornografía vende una imagen de la sexualidad totalmente falsa. Vende una imagen de la sexualidad fácil y sin riesgo, por ejemplo. Y la vida real no es así, es totalmente diferente. ¿Y qué pasa cuando no hay, más bien? Cuando este tema del tabú, de la religión y de todo se ha instalado tan profundamente en ese niño
que rehúsa, digamos, darse placer. Pero cuando ya tiene una relación de pareja, ahí es donde vemos ya las consecuencias. ¿Por qué? Porque no empieza a satisfacer o a sentir placer. O sea, es lo que sucede. Todo el mundo dice que la primera relación sexual, que es un mito también, siempre duele. Siempre duele. ¿Y es por qué? Porque los jóvenes empiezan al inicio de la relación sexual coital sin preparación, sin primero conocer su cuerpo. ¿Y qué partes de su cuerpo son los que más le produce sensaciones agradables? Entonces, cuando de pronto se encuentra una situación donde otra persona viene, invade tu cuerpo, porque no deja de ser una invasión, y además hay un intercambio de fluidos y todo lo demás, entonces llega a ser traumática la primera vez. Pero si ya esta persona hubiese explorado con su cuerpo, si hubiera sabido, incluso hasta puede dirigir la relación sexual, hacia dónde van las caricias, hacia dónde va a sentir loca. Perdón un segundo, Gabrielita tiene un punto sobre este tema. Sí, era exactamente lo que está diciendo. O sea, puede causar el adolescente cohibido y el adolescente que no tuvo, digamos, esta guía con los padres, puede ser un adulto frustrado. O sea, yo creo que cuando llega una persona que te prohibieron todo, cuando vos eras joven en tu casa, que no te masturbes, que no hagas esto, que no hagas lo otro en temas sexuales, llegás como adulto y no entendés nada. O sea, el marido va a ser, claro, tu marido o tu pareja, porque hay estas familias tradicionales todavía muy religiosas, digamos, que hasta el matrimonio no va a pasar nada y tu cuerpo es un templo, pero un templo que ni siquiera se puede tocar. Cuando llegas con tu marido, resulta que el tipo en realidad, vos sentís esa sensación, de violación. O sea, puede el mismo, famoso, ¿no? De que la mujer cuando llega virgen al matrimonio no puede ser penetrada por esta falta de exploración, ¿no? Habría que poner en perspectiva de repente el tema de la masturbación y entenderlo como algo que en un momento de la etapa del desarrollo del ser humano va a suceder necesariamente, sí, querramos o no querramos. Pero no se va a acabar tampoco, doctor, claro, ¿no? Probable, en algunos ¿Cómo no casos se va a acabar? En algunos casos no. No, que no es que solamente en la pubertad te vas a masturbar. Luego puede ser una práctica de pareja, puede ser una práctica más dentro del claro, despierta a cierta edad y continúa hasta. Hay un detalle aquí. Para terminar la idea, es parte de un proceso, pero no tenemos por qué preocuparnos tanto por el tema de lo cuantitativo. O sea, si sucede en una ocasión o en otra, bueno, sucederá, ¿no? Si no sucede la masturbación con frecuencia, probablemente va a tener el sueño húmedo de repente. Entonces es otra forma de canalizar las energías, la sexualidad. Entonces mientras aprenda a reconocer sus sensaciones, esto no tiene por qué ser necesariamente problemático. No quiere decir que entonces todos tenemos que empezar a masturbarnos para practicar o qué sé yo. Tampoco irse al otro extremo. Es parte de un proceso y como bien decía aquí usted, algunas parejas adultas tienen la masturbación incluso compartida como parte de su práctica sexual, del juego sexual, por supuesto. Entonces la masturbación el cuestionamiento es distinto, ¿no? El tema es que en la adolescencia el cuestionamiento está dado porque hay un padre que está observando, porque hay una sociedad que está preocupada, porque yo escuché una vez, me dijeron, lo que pasa es que mi hijo tiene unas infecciones urinarias terribles porque se masturba mucho. Y su problema, te juro que lo escuché, no. Y su problema ha llegado incluso... amiga de esta persona? No era mi amiga, era una persona... Era una persona con la que yo trabajaba y me dice, y ha llegado a tal nivel de complicación que tiene problemas en los riñones. Después lo llevaron al médico y le dijeron, mire, señora, tiene un problema renal complicado que no tiene nada que ver con nada. Yo creo que hay un tema hormonal muy importante aquí, que ahorita estaba pensando un poco. Los adolescentes están con las hormonas revolucionadas, ¿no es cierto? Entonces, uno como padre, ¿qué decide? O tener un adolescente que se masturbe o tener un adolescente que busque esa complacencia en varias parejas sexuales. Yo creo que ahí está bastante claro. Si yo fuese mamá, prefiero que mi hija se autocomplazca ella en su cuarto a que quiera calmar estas aguas, digamos, con varias parejas sexuales. Que eso también pasa. Claro, es la conclusión a la que llega el mismo adolescente, pues no tiene las hormonas en ebullición, tiene un montón de estímulos sexuales por todas partes, encima no tiene pareja sexual y llega a la conclusión de que la solución la tiene en sus manos. Literalmente. Creo que en todo caso... hacer el amor con quien uno más ama, pues. Voy a leer unos mensajes y seguimos conversando, por favor. Hola, bueno, pienso que para hablar de la masturbación con los hijos hay que adoptar una postura de naturalidad y como en cualquier otra conversación sobre sexualidad, dice Carmen. De naturalidad.
Totalmente. Buenas tardes. Pienso que como padres tenemos que ser lo suficientemente abiertos como para que los chicos y chicas puedan resolver todas las dudas que tengan. María desde Tarija. Kimberly pregunta, ¿por qué los padres tienen tabúes, miedos en explicar sobre este tema a sus hijos? Un poco lo que preguntaba Claudia. Tabú. Difícilmente puedo tener tabú, digamos, después de este programa, de tantas cosas que hablamos. Pero sí, como mamá, no sé cómo empezar a hablarlo. Una vez que empiezo ya no paro, digamos, se habrán dado cuenta ustedes acá en Palabra de Mujer. Pero una mamá que tal vez tiene menos facilidades de palabras y cosas, o un papá, ¿cómo empieza? Usted como educadora sexual, ¿cómo empiezan a hablar con chicos? ¿Desde qué edad empiezo a hablar con chicos de estos temas específicos? Porque yo sé masturbación específicamente. Exactamente, masturbación, exactamente el uso objetivo de los genitales. El uso objetivo. Es que va desde ahí, desde el momento en que le enseñamos a nosotros a nombrar a los genitales, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ocultar, cuidar tu pajarito, andar, lavar tu quequecito, tal cosa, ya estamos empezando a crear yo le llamo morbo, ¿no? Entonces, porque el niño empieza a querer descubrir, empieza a querer hacer, pero tampoco es que debemos adelantarnos, ¿no? A medida de que el niño vaya preguntando, y el niño te va a decir, hasta ahí quiero saber. Y no es porque el padre, que somos muy buenos padres y que debemos darle toda la invitación, no, sentate que yo te voy a hablar y que la sexualidad es aquí, que no, tiene que ir de a poco, tiene que ir a donde el niño pregunte, de acuerdo a la edad a la que vaya yendo. Obviamente cuando vemos que se está acercando a los 9 años, 10 años, que cuando empieza el proceso generalmente de pubertad, entonces sentarnos y empezar. Ahora hay videos bastante interactivos, muy bonitos, en los cuales no necesitas hablarlo. Vale un video. Vale. Yo pensé que yo fui floja, yo le puse. Hay un detalle que aprendamos juntos. Hay un detalle que en el tema sexual, ya, yo como padre y como abogado, en mi opinión, hay que ser bien delicado, no distorsionar la enseñanza de la sexualidad. El doctor decía algo muy cierto, ¿no? Que hay que tener delicadeza, sutilez para explicar a un niño. Ojo, que estamos hablando, yo en mi caso, no, mi niño tiene 8 años, tengo que hablar ciertos temas hasta cierto punto. Obvio. Va a crecer, ¿no? Tengo que hablar el mismo tema, un poquito más abierto y más explicativo. Cuando yo tenía la edad de 14 años, le explicaba aquí al doctor, mi madre, siendo enfermera, no sabía cómo manejar este tema y agarró muy fácilmente. Ella trabajaba en la maternidad, vení, me dijo, vas a hablar con este doctor. Perfecto. Me puso un médico, un ginecólogo. Qué privilegio además, tener que un médico. Sí, y me explicó todo, incluso hablaba la licenciada y hablaba usted del tema de las enfermedades. Y es verdad, el masturbarse mucho llega a tener enfermedades venéreas, las infecciones en la orina. A ver, quiero que me diga el doctor que eso es verdad. Llega, ¿por qué? Porque el mismo, ambiente o donde esté o lo que agarre, bueno, pues hay que tener delicadeza en todo. Mire, fue una explicación que realmente desconozco hasta ahorita el apellido de ese doctor, no es increíble que parezca, pero unas explicaciones muy buenas, ¿no? Donde a mi edad de 14 años, a mi primera corteja que tuve a los 15, 16, ya tenía la información necesaria. Y uno aprende también a respetar, Decía Carlita algo, un tema muy bueno, de que le decía aquí a la señora, en terminología Canva, cuando los padres no le enseñan al pelado, no, llega en grande opa, pues. Es verdad. Pero me quedo con este punto que usted decía y me gustaría ver si está entre los mitos de la masturbación. ¿Masturbarse en exceso causa alguna enfermedad o estamos hablando de falta de higiene en el momento de la manipulación de los genitales? Definitivamente, volvemos a lo de antes, ¿no? No podemos cuantificar, no podemos decir, tenés 10 masturbaciones, ya hay un problema, no se puede hacer eso, pero por algo sus nombres, ¿no? Infecciones de transmisión sexual, es decir, se transmiten por la vía sexual, ¿no? No en masturbación, porque ¿no? la masturbación puede traerte infecciones del tracto urinario, te podría traer eso cuando hay, obviamente, manos sucias, que hay bacterias. No es la masturbación, no es la mala masturbación. Me tengo que ir, me van a matar, perdón, tengo que cortar. Quiero agradecerles muchísimo por habernos acompañado, pedir a Caterina Caballero, educadora sexual, a nuestro queridísimo
queridísimo Alejandro Velarde, psicoterapeuta sexual, a la mamá y abuelita Yaque Gamarra. Que me quedé con hartas cosas sin decir. A la otra, vamos a hacer segunda parte ya que le vamos a Willy Salvatierra, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte y ya venimos con más.